Hola, ¿qué tal, alumnos? Muy buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la cultura de la paz. Para esta sesión, necesito por favor que tomes nota, ya sea de las diapositivas que vas a ir viendo a lo largo de esta sesión, así como tomes tus propias notas para cuando tengas que hacer el examen, sepas qué contestar. Al final de esta sesión también te voy a comentar algunos avisos respecto a tu calificación, porque también estamos en la parte final del trimestre, por lo tanto necesito comentarte algún par de detalles respecto a tu evaluación. Ok, entonces el tema del día de hoy se llama Cultura de la Paz. Y para eso necesitamos empezar a ver qué es la cultura de la paz. Voy a compartirte enseguida un par de diapositivas para que tú puedas ir tomando apunte. Necesito, por favor, vuelvo a insistir, que vayas tomando nota de lo que consideres más importante. Ok, cultura de la paz. Te tengo que comentar que el tema en sí es muy amplio y entonces necesito pues que tú vayas analizando cada aspecto que te voy a ir presentando. Cultura de la paz. Vamos a empezar con el primer aspecto. ¿Qué es la paz? Hoy día se habla mucho acerca de la paz en el mundo, la paz en tu hogar, la paz en la sociedad, pero de pronto no sabemos exactamente qué es la paz. Seguramente tú puedes tener una definición. De hecho, me gustaría que tú generaras tu propia definición. Pero la paz, en sentido de definición, dice aquí, es un estado de tranquilidad y armonía sin enfrentamientos y conflictos. Nuevamente, la paz es un estado de tranquilidad y armonía sin enfrentamientos ni conflictos. Por lo tanto, si tú ves esta definición y lo comparas con lo que está pasando a tu alrededor, lo que está pasando en tu colonia, en tu calle, en tu ciudad, en tu país y en el mundo entero, vas a encontrar que exactamente no estamos viviendo en paz, no estamos viviendo en esta definición como tal. ¿Por qué? Porque dice aquí que es un estado de tranquilidad y armonía, sin enfrentamientos y conflictos. Y vuelvo a decirte, si tú ves las noticias, si tú ves lo que está pasando en nuestro alrededor, si tú ves lo que está pasando en tu entorno próximo, vas a encontrar que exactamente nos falta mucho para vivir en paz. Eso nos lleva a que tú y yo necesitamos vivir en esa cultura de la paz. Pero ¿qué es la cultura de la paz? Aquí en la pantalla dice que la cultura de la paz son una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia, previenen los conflictos y a la vez procuran resolver sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas, grupos y naciones. Ahora bien, si necesitamos vivir en paz, si necesitamos la paz como parte fundamental de una sociedad para que pueda vivir en armonía, necesitamos entonces construir una cultura de la paz. Y vamos a ir desglosando poco a poco qué es esa cultura de la paz. De entrada es un conjunto de valores. Tú y yo tenemos como seres humanos valores. Valores como el respeto, la dignidad, el amor, la tolerancia, la amistad. Entonces, por mencionar algunos, entonces, cuando tú y yo hablamos de tener la cultura de la paz, es porque tenemos un conjunto de valores que ayudan y que facilitan esa paz que buscamos dentro de la sociedad. Por eso dice la definición, son una serie de valores. Cuando tú y yo tenemos el valor de la honestidad, la amistad, el respeto, la solidaridad, la tolerancia y demás, los tenemos en conjunto y forman parte de ti, forman parte de tu vida, entonces esos valores te van a provocar tener actitudes. Te lo pongo un poquito más claro. Si yo tengo el valor del respeto, yo no voy a tomar absolutamente nada que no sea mío.
Y entonces ese no tomar es una actitud y al mismo tiempo también es un comportamiento. Si tú ves, por ejemplo, una persona que va en la calle y te saluda y te respeta, entonces esa persona está tomando un comportamiento de acuerdo a ese valor de la amistad y del respeto que te tiene. Dice aquí, ¿qué es la cultura de la paz? Es una serie de valores, son una serie de valores, actitudes y comportamientos que van a rechazar, ojo con esta parte, que van a rechazar la violencia. Si queremos vivir en paz, evidentemente la paz va, el antónimo, lo contrario sería la violencia. Y dice, por lo tanto, esa serie de valores, comportamientos y actitudes que rechazan la violencia van a ayudar a prevenir, van a ayudarte a prevenir los conflictos en tu casa, en tu escuela, en tu comunidad, en tu barrio, en la sociedad entera. Por lo tanto, cuando tú y yo aprendemos a vivir en la cultura de la paz, vamos a provocar o vamos a buscar prevenir cualquier tipo de conflicto. Y dice aquí la definición, a la vez que procuran resolver las causas para solucionar los problemas mediante dos cosas, mediante dos aspectos. Número uno, se resuelven los problemas mediante el diálogo. Cuando tú y yo asistimos a un centro educativo, cuando tú y yo respetamos a los demás, entonces aprendemos a escuchar a los demás, aprendemos a escuchar sus puntos de vista y eso no significa que exactamente estemos de acuerdo con ellos y entonces de esta manera propiciamos un diálogo. Cuando tú estás teniendo un problema, cuando por ejemplo en tu casa tú pides permiso y de pronto de primera instancia te lo niegan, de primera mano te lo niegan y entonces tú empiezas a indagar el por qué quizás no te dieron un permiso, entonces estás propiciando el diálogo. ¿Por qué? Porque si no hubiera diálogo, entonces habría pura confrontación, puro pleito. Cuando tú y yo buscamos resolver cualquier tipo de problemas mediante el diálogo y en un segundo punto, la negociación, vamos a buscar tener una cultura de la paz. Número uno, para resolver entonces cualquier problema y vivir en paz y vivir en esta idea de la cultura de la paz, necesitamos favorecer el diálogo, necesitamos favorecer el negociar. Por ejemplo, puede ser que tú digas, mamá, yo quiero ir al cine. Y en tu casa te digan a lo mejor te dicen, bueno, es que sí, te doy chance de ir al cine, pero necesito que hagas tal cosa, tal mandado, tal que hacer. Y entonces de esta manera empieza, después del diálogo, una negociación. Empezamos a ver que las partes involucradas en un conflicto, en una situación, puedan ganar. Dice aquí la definición, dice que la cultura de la paz busca solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, grupos y naciones. ¿Te imaginas cómo sería una sociedad o un conjunto de naciones si esas naciones favorecieran el diálogo? Propiamente no habría guerras, propiamente no habría conflictos. Y entonces hablaríamos de que todas las naciones, de que todas las personas viviríamos en una cultura de la paz. La realidad, chavos, la realidad es que nos hace falta mucho caminar en torno a esa cultura de la paz. Y entonces, los países a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la ONU y a través de otro organismo dentro de la ONU llamado UNESCO, que tiene que ver con la educación de los países, promueve 8 ámbitos, si tú los ves aquí en tu pantalla, 8 ámbitos de acción para la cultura de la paz. Y te voy a ir comentando cada uno de ellos. Número 1, la cultura de la paz se promueve a través de 8 ámbitos. Número 1, dice promover una cultura de paz democrática por medio de la educación. Por eso tú y yo estamos en la escuela, por eso las personas pasamos por una escuela, por un centro educativo, porque es a través de la educación, es a través de asistir a un centro educativo, a través de formarte conocimientos en un centro educativo,
en donde tú y yo podemos promover, podemos vivir, podemos ensayar, y en ese sentido, una cultura de paz democrática, es decir, en donde todos los involucrados puedan realmente vivir en paz. Pensemos, por ejemplo, en la secundaria 3, en la secundaria en la que tú estás inscrito y en la que yo te doy clase. Alrededor de 1,600 alumnos conforman la comunidad de la secundaria 3. Aparte de ellos, somos en el personal cerca de 100 personas. Estamos hablando de 1,600 personas que semana con semana convivimos. Si esas 1,600 personas, por ejemplo, vivimos una cultura de la paz y promovemos el diálogo, la negociación y resolvemos nuestros conflictos tanto en la escuela como en nuestras casas, como en nuestras respectivas comunidades, y lo hacemos a través del diálogo y la negociación, entonces estamos promoviendo lo que dice el punto número 1, una cultura de paz democrática por medio de la educación. Cuando tú y yo favorecemos el aprender más, cuando tú y yo favorecemos el educarnos más, estamos cumpliendo con este primer ámbito, promover una cultura de paz democrática por medio de la educación. Piensa un momento en aquellas personas que no han tenido la oportunidad que tú y yo hemos tenido de pasar por una escuela, de estudiar. Difícilmente, aunque no imposible, pero difícilmente pueden promover una cultura de la paz. ¿Por qué? Porque no han pasado o no han vivido o no han ensayado el poder tener situaciones en donde promuevan el diálogo y la negociación. Ok, un segundo ámbito de acción para la cultura de la paz, para favorecer esta cultura de la paz en todas las personas, tiene que ver, dice ahí el punto número 2, promover el desarrollo económico y social sostenible. Esto es, no nada más necesitamos educación para realmente ser personas de bien, para ser personas que promovamos vivir en paz, que promovamos estar en paz con todos, sino en un segundo ámbito necesitamos o se necesita promover el desarrollo económico y social sostenible. Te explico este punto brevemente. Cuando como sociedades, cada uno de los individuos que conforman una sociedad están bien, tienen los recursos básicos para vivir, tienen los recursos necesarios para poderse sostener, su economía va favoreciendo y entonces como sociedad vamos progresando, en ese ámbito se favorece una cultura de la paz. ¿Por qué? Porque entonces en esta idea no habría delincuencia, en esta idea no habría personas que tuvieran que delinquir para conseguir lo básico. Entonces, ¿cómo se promueve una cultura de la paz? En el primer ámbito te decía que a través de la educación. Número 2, a través del desarrollo económico y social sostenible. Cuando construimos una sociedad, o se construye una sociedad que vive en armonía, que tiene todos los recursos básicos para poderse sostener y para poder progresar, en ese sentido se está promoviendo una cultura de la paz. Número 3, dice ahí, promover el respeto de todos los derechos humanos. Yo te decía en sesiones anteriores, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla de 30 derechos que tú y yo tenemos por el solo hecho de ser seres humanos. Esos 30 derechos, como el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, derecho a vivir una vida feliz y armoniosa, derecho a la educación, derecho a libre tránsito, etcétera. Dentro de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, tú vas a encontrar esos derechos humanos, esos privilegios que tú y yo, por el solo hecho de ser seres humanos, tenemos. Por lo tanto, el punto número 3, el tercer ámbito, mejor dicho, dice ahí, promover el respeto de todos los derechos humanos. Cuando yo busco que mis alumnos, que ustedes mis alumnos o que tú mi alumno, puedas vivir armoniosamente, se te respete tu libertad de expresión, se te respete tu derecho a la educación, se respete tu derecho a la vida, a una vida saludable, a tu derecho, por ejemplo, a un tiempo libre
Cuando yo hago eso como maestro, cuando yo te doy tu lugar como persona, en ese momento yo estoy promoviendo en ti el respeto a todos tus derechos humanos. Cuando tú respetas a mí como maestro, a tus padres, a la sociedad en general que te rodea, entonces estás promoviendo también el respeto de las personas y por lo tanto de todos sus derechos humanos. Vamos al cuarto ámbito. El cuarto ámbito tiene que ver con garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. Este es un punto al mismo tiempo sencillo, pero no deja de ser un poco complicado. ¿Por qué? Porque si te fijas, hoy día sigue habiendo, en pleno siglo XXI, sigue habiendo mucha desigualdad entre hombres y mujeres. Sigue habiendo mucho machismo. En otras sociedades dentro de nuestro mismo mundo hay mucho matriarcado y entonces pareciera que estamos peleando entre quién tiene más poder, quién puede más. La realidad es que si queremos una cultura de la paz y queremos vivir en paz, tendríamos que buscar que se garantice la igualdad de tanto hombres como de mujeres, que cada uno de los dos puedan tener acceso a los mismos privilegios, tengan acceso a sus mismos derechos, tengan acceso a las mismas oportunidades, y no importando su raza, religión, sexo, condición económica, ni cualquier otro aspecto. Número 5. El quinto ámbito tiene que ver, el quinto ámbito de acción para la cultura de la paz tiene que ver con promover la participación democrática. Si recuerdas, si has estudiado un poquito de historia, verás que, por ejemplo, en nuestro país, a partir de 1950 se empezó a reconocer el derecho a la mujer para poder votar. Antes de ahí no se podía o la mujer no tenía derecho al voz y voto, solamente votaban, por ejemplo, en nuestro país, los hombres. A partir de la década de 1950 en adelante, aproximadamente, se busca promover la participación de la mujer dentro de la vida política. Hoy día, tú has escuchado de mujeres que ahora ya son gobernadoras, que ahora ya pueden aspirar a tener un trabajo que antes, por ejemplo, nada más se buscaba o era como estereotipado para los puros hombres. Entonces, dice el punto número 5, el quinto ámbito, promover la participación democrática, es decir, que tanto hombres y mujeres tengan acceso a los mismos derechos, tengan acceso a ocupar puestos de elección popular, puedan ser votados, pues puedan tener acceso a un puesto público igual hombres y mujeres. Número 6, el sexto ámbito, promover la comprensión, tolerancia y solidaridad. Fíjense bien, estos 3 puntos son 3 valores, dice promover la comprensión. Cuando yo busco comprender a las personas de mi entorno, cuando yo busco comprender a mi familia, cuando yo busco comprender a mis papás, cuando yo busco comprender a mis hermanos, cuando tú buscas comprender a la sociedad que te rodea, cuando tú buscas incluso comprender a tus maestros, en ese sentido, tú estás entendiendo cómo es su realidad. Y esto tendría que ver con otro punto que no aparece ahí, o con otra palabra que no aparece ahí en el ámbito 6, que sería cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona, cuando yo soy empático, entonces, en ese sentido, yo entiendo lo que la persona está pasando, yo entiendo por qué está llorando, yo entiendo por qué está triste, yo entiendo por qué está feliz. Y entonces puedo unirme tanto a su tristeza como a su alegría y puedo entender por qué reacciona de determinada manera. Entonces, ámbito número 6, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Cuando yo soy tolerante, ¿qué sé qué es la tolerancia? La tolerancia es cuando yo soporto a los demás sin juzgarlos. Entonces, yo puedo ver a alguien que tiene un gusto diferente de música y a lo mejor ese gusto de música no me gusta a mí, no me es agradable a mí, pero yo soporto a esa persona y no la juzgo, no juzgo su gusto por la música, sin embargo, respeto su gusto, aunque a mí no me sea favorable, pero yo tolero a esa persona.
Y el número 3 dentro del ámbito 6 dice promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Si recuerdas, la semana pasada hablamos de la solidaridad como tema y hablábamos, incluso hiciste una tarea en donde saliste a hacer un acto de solidaridad, un acto en donde tú viste la necesidad de alguien y tú pusiste tu granito de arena, tu ayuda, tu apoyo para facilitar que esa persona a la que tú ayudaste estuviera mejor, o ese animalito estuviera mejor, si es que ayudaste a un animalito. Entonces, dice el ámbito número 6, promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Cuando yo soy tolerante, yo soy comprensivo y yo soy solidario, estoy ayudando a tener una cultura de la paz. Vamos avanzando. El séptimo ámbito, apoyar la comunicación participativa, la libre circulación de información y conocimientos. Cuando yo busco aprender más, cuando yo busco que las demás personas estén informadas, cuando yo busco que todas las personas tengan acceso a la misma información que yo tengo y puedo documentarme más, estoy buscando la cultura de la paz. Hay una máxima dentro de las personas que se dedican a la comunicación que dice que la información es poder. Esto nos habla de que tú entre más sepas, entre más leas, entre más te documentes, más fácil tienes acceso a diferentes cosas, más fácil tienes acceso a la comunicación. El ámbito número 7 entonces dice apoyar a la comunicación participativa y a la libre circulación de información y conocimientos. ¿Cuántas veces hemos visto a un gobernante, a una persona que de la política que de pronto se guardan información nada más para ellos, mientras que la sociedad finalmente sufre la desinformación? Número 8, 7, entonces cuando tú y yo buscamos información, cuando tú y yo tenemos más comunicación y más conocimientos, podemos favorecer una cultura de la paz. Y ámbito número 8, dice ahí, promover la paz y la seguridad internacional. Cuando yo busco respetar a mí, la gente de mi entorno, y como país buscamos respetarnos unos a otros como mexicanos, nos va a ser más fácil poder promover la paz entre los habitantes de otros países del mundo. Vamos al siguiente aspecto. Dentro de este tema que es la cultura de la paz, tenemos que mencionar distintos tipos de paz. Número 1, existe la paz interior, la paz que tú y yo experimentamos cuando estamos en paz, cuando estamos contentos con nosotros mismos, cuando estamos alegres de ser quien somos, cuando no le envidiamos nada a nadie. Vamos al segundo aspecto, la paz positiva o plena, cuando tú tienes satisfechas todas tus necesidades, cuando tienes casa, abrigo, sustento, cuando tienes tus necesidades básicas cubiertas. Si puedes revisar y te interesa un poquito el tema, puedes revisar o buscar acerca de la pirámide de Maslow o la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, y ahí nos habla de las necesidades que tú y yo como seres humanos tenemos. Y en ese sentido se habla de la paz positiva o la paz plena. Cuando tú y yo cubrimos todas nuestras necesidades, estaríamos aspirando a esa paz plena. Cuando yo cumplo mis propósitos, cuando tú cumples tus propósitos, tus objetivos de vida, entonces está hablando de una paz plena. Hablamos de una paz negativa, y esta paz negativa, aunque parece una palabra contraria, se habla de paz negativa cuando, por ejemplo, termina un conflicto armado, una guerra, y entonces un organismo, quizás como la ONU, dice, ok, ganó tal país, perdió tal país y entonces ya no se van a poder pelear o ya no se van a pelear. No es que estén exactamente en paz, sino que se promovió la paz y ya no se están peleando. En ese sentido se conoce como una paz negativa. El siguiente ámbito, hablamos de la paz externa. La paz externa es la paz básicamente que encontramos en las personas que nos rodean, en tus padres, en tus hermanos. Cuando ellos están en paz, evidentemente buscan
o se va a propiciar un ambiente de paz en tu casa. Cuando la sociedad esté en paz, cuando cada quien hace lo que debe de hacer, entonces se habla de una paz externa. Y se habla también de una paz social cuando toda una comunidad, cuando todo un país, cuando todo un pueblo tiene satisfechas sus necesidades, entonces hablamos de una paz social. Hay otros tipos de paz, 3 tipos de paz más. La paz física o mental, cuando tú y yo estamos contentos con quienes somos, cuando tú y yo estamos en un tiempo de serenidad, en un tiempo de tener una autoestima saludable, cuando podemos entender cuál es el propósito de nuestra vida, se habla de una paz física y de una paz mental, que eso también tiene que ver, por ejemplo, con el hacer ejercicio, con el dedicar tiempo para que tengas una buena salud. Hay otro tipo de paz, la paz de tipo religiosa, que hablamos de, en ese tipo de paz, la paz que tú tienes con un ser supremo, ya sea Dios, ya sea como tú lo concibas, pero hablamos de la paz que se tiene con un ser supremo. Y la paz holística es la paz que tú y yo tenemos con la naturaleza. Cuando tú respetas la vida de los animalitos, cuando tú respetas la vida de las plantas, estamos hablando de una paz del tipo holística. Vamos avanzando, chicos. Hablamos ahora de la paz el día de hoy. ¿Cómo es esa paz o cómo podemos entender la paz al día de hoy? Hablamos de que la paz el día de hoy, en pleno siglo XXI, en el 2021, número 1, es un fenómeno amplio y complejo. Vivir en paz no es sencillo. No es sencillo que seguimos aspirando, seguimos anhelando vivir en paz. Entonces, vivir en paz es un fenómeno amplio y al mismo tiempo es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Porque se necesita de la colaboración de todas las personas, se necesita la cooperación de todos los gobiernos, se necesita la cooperación de todas las instituciones para realmente construir una sociedad en paz, un país en paz. Segundo aspecto, la paz el día de hoy es uno de los valores máximos de los seres humanos. Es algo a lo que aspiramos todos, es algo a lo que se aspira como sociedad. Número 3, la paz el día de hoy afecta a todas las dimensiones de la vida. Cuando tú y yo tenemos un problema, cuando tú y yo estamos experimentando momentos de tristeza por la partida de un familiar, o porque nos fue mal en un examen, o porque hay problemas en casa por falta de recursos económicos, o porque hay problemas en casa por cosas que tú y yo no entendemos, esta ausencia de paz va a afectar todas las dimensiones de tu vida, va a afectar tu forma de relacionarte, va a afectar tu forma de entender el mundo, va a afectar tu forma de relacionarte con los demás. Ahora, en un sentido positivo, cuando tú estás en paz, cuando tú estás viviendo en paz, entonces también afectas a los demás en un sentido positivo porque les transmites alegría, porque les transmites felicidad, porque les ayudas a los demás. Y en ese sentido, la paz al día de hoy afecta todas las dimensiones de la vida de los seres humanos. La paz al día de hoy es para todos y es responsabilidad de todos. Hablamos de que la paz, vivir en paz, es responsabilidad sí de los gobiernos, no importa el partido político, es responsabilidad de los gobiernos, pero también es la responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de tus padres, es responsabilidad tuya como alumno, es responsabilidad de la sociedad, es responsabilidad de los medios de comunicación y demás. En realidad, la paz, construir una vida en paz, es responsabilidad de todas las personas. Seguimos. La paz al día de hoy exige igualdad y reciprocidad. Ya lo habíamos comentado hace un momento atrás, pero cuando hablamos de la paz al día de hoy, exige que tú y yo nos tratemos como personas iguales, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades y nos podamos ayudar unos a otros. La paz al día de hoy es la presencia de condiciones y circunstancias deseadas. Cuando todos, vuelvo a insistir en esta idea, cuando todos tenemos todas nuestras necesidades cubiertas o la mayoría de nuestras necesidades cubiertas, entonces hay las condiciones y las circunstancias deseadas para vivir en paz.
La paz al día de hoy está ligada al conflicto, al desarrollo y a los derechos humanos. La paz al día de hoy está ligada al conflicto, al desarrollo y a los derechos humanos. Cuando resolvemos los conflictos, en esa misma medida, estamos buscando y estamos creciendo como sociedad. Y al mismo tiempo, cuando respetamos y favorecemos los derechos humanos, en esa misma medida, estamos construyendo una sociedad en paz. Y último punto dentro de esta diapositiva. La paz al día de hoy es un proceso dinámico. ¿Qué quiero decirte con este proceso dinámico? Perdón, es que la paz al día de hoy es un proceso cambiante. No es la misma paz que se fomentaba hace 100 años para nuestro país porque éramos menos personas, eran otras las condiciones económicas, eran otras las situaciones de vida. Hoy en día, en pleno siglo XXI, la paz como la concebimos es una paz, por ejemplo, que considera las condiciones de salud. Ahorita con esta cuestión de la pandemia del COVID, estamos hablando de que se tiene que buscar vivir en paz. Y entonces, si hablamos que es un proceso dinámico, estamos hablando que la paz al día de hoy tiene que involucrar a todas las personas, pero va cambiando conforme también van cambiando las circunstancias. Voy terminando esta sesión, chicos, con la última diapositiva del día de hoy. ¿Cómo construir la paz? Ya vimos que hay diferentes tipos de paz, ya vimos qué es la cultura de la paz, ya vimos qué es la paz en sí, hablamos también de los 8 ámbitos de la cultura de la paz. Pero vamos a ir terminando con cómo podemos construir tú y yo la cultura de la paz. Y en ese sentido hay 5 aspectos de cómo construir la cultura de la paz. Aspecto número 1 es rechazar la violencia para solucionar conflictos. Cuando yo ando de broncudo, cuando yo ando retando a cualquier autoridad, cuando yo reto a mis papás, cuando yo reto a mis hermanos, cuando yo reto a mis maestros, entonces estoy propiciando los conflictos. Cuando yo reto a mis compañeros, estoy propiciando los conflictos. Pero cuando yo rechazo cualquier tipo de violencia, estoy ayudando a construir una sociedad en paz, a construir una familia en paz, a construir un entorno de paz a mi alrededor. Pero no nada más se trata de rechazar la violencia, hablamos también de un cambio de mentalidad, tanto individual como colectivo. Es decir, cuando yo empiezo a cambiar y me pongo a pensar, bueno, si yo en lugar de andar enfrentando a toda la gente, si en lugar de andar buscando pleito con toda la gente, la busco escuchar, busco ser empático, busco entender a los demás, busco ser solidario, entonces ahí estoy hablando de un cambio de mentalidad, un cambio en mi forma de pensar. Y si yo tengo un cambio de pensar, un cambio en mi forma de pensar, también voy a tener un cambio en mi forma de actuar, en cómo yo me comporto con los demás. Y eso también aplica cuando tú y yo nos relacionamos en la escuela. Yo te decía, por ejemplo, que en la escuela habemos alrededor, semana con semana, de más de 1,600 personas. Si esas 1,600 personas hiciéramos la diferencia cambiando o fomentando una cultura de la paz, entonces hablaríamos que saliendo de ese espacio educativo y vamos a nuestra casa, a nuestra colonia, a nuestro municipio, entonces estaríamos cambiando la forma de ser y de actuar de las personas que nos rodean. Esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo construir la cultura de la paz? No nada más es rechazar la violencia, no nada más es un cambio de mentalidad, un cambio en nuestra forma de pensar. Tendría que ver ahora con que es tarea de toda la sociedad. ¿Es tarea del gobierno? Sí. ¿Es tarea de la escuela, de tus maestros, de tus directivos, de ellos? Sí. ¿Es tarea de los policías? Sí. ¿Es tarea de los medios de comunicación? Sí. ¿Es tarea de la gente que se dedica a la religión? Sí. ¿Es tarea de quien quieras? La paz, para construir la paz, es tarea de todos.
Es entre todos que podemos construir la cultura de la paz. Vamos con el quinto punto para ir finalizando esta sesión. ¿Cómo construir la cultura de la paz? Se busca al generar conciencia colectiva para la paz. Cuando yo busco actuar en mis decisiones, en mis relaciones de manera pacífica y lo empiezo a contagiar en este sentido, en esta metáfora, si yo lo empiezo a contagiar, vivir en paz y mis hermanos, mis parientes, mis vecinos, con la gente que convivo a diario, empiezan a también vivir en paz, entonces se genera una conciencia colectiva en favor de la paz. Y último punto, y no por eso menos importante, cuando tú y yo promovemos el diálogo, cuando tú y yo escuchamos a los demás, cuando tú y yo escuchamos los diferentes puntos de vista de los demás, cuando tú y yo respetamos los puntos de vista de los demás y te decía hace rato, somos empáticos, en esa misma medida también favorecemos la cooperación, en esa misma medida realmente estaríamos ayudando a construir una sociedad, un mundo que favorezca la paz. De ahí que el tema se llame la cultura de la paz. ¿Por qué? Porque vivir en paz no es algo que se dé en automático. Vivir en paz es algo que se construye poco a poco. La verdad. Y para ir concluyendo, te tengo que decir lo que tú también ya sabes, lo que en tu casa sabes, que vivimos en un mundo que no está en paz. Vivimos en una sociedad que tenemos muchos problemas, muchos conflictos, mucha delincuencia, mucha corrupción, etcétera. Muchos problemas. Pero es a través de tu granito de arena, a través de tus pequeñas acciones, a través de poner en práctica lecciones o clases como esta, en que tú y yo podemos favorecer, construir una cultura de la paz, poder fomentar una cultura de la paz. Bueno, ojalá y hayas tomado nota de esta sesión, hayas tomado nota de cada uno de los puntos de esta sesión. Quiero terminar diciéndote o comentándote algunas cosas. Número uno, para esta semana, la semana, el día de hoy es 3, bueno, del día que estoy grabando esta sesión, es 3 de noviembre. Para esta semana no hay actividad que me vas a entregar, no me vas a entregar ninguna tarea, pero lo que sí necesito otra vez es que tomes tus propias notas de esta sesión, como te lo dije al principio. El segundo aviso que te tengo que mencionar, a partir de la semana que comprende el día 11 de noviembre, es la semana de la evaluación del primer trimestre. Entonces, tú sabes que te voy a calificar con un examen, con los trabajos, con tu participación, tanto presencial, los que estuvieron en presencial o los que estuvieron en línea. Voy a tomar en cuenta, como también tú ya sabes, el asunto de tu participación, tu asistencia a las sesiones, igual otra vez virtual o en línea. Entonces, todo lo que tú ya sabes y que está marcado en la guía del alumno es lo que yo voy a tomar en cuenta para construir tu calificación o para integrar, mejor dicho, tu calificación. Ahora bien, dentro de este punto, a estas alturas yo te tendría que hacer un examen de primer trimestre y nos estaríamos complicando mucho la vida. Por lo tanto, y pon atención en eso que te voy a decir, tú hiciste un examen hace aproximadamente un mes. Voy a tomar la calificación que tú sacaste, que tú obtuviste de ese primer mes para, la voy a tomar como si fuera el examen del trimestre. Entonces, por favor, tómalo muy en cuenta porque es así como se va a integrar tu calificación. Bueno, chicos, les agradezco mucho el favor de su atención. Muchísimas gracias por haber visto este material. Por favor, toma tus notas. Te voy a poner también el video de Aprende en Casa de este mismo tema. Vuelvo a insistir, toma tus propias notas. No me tienes que entregar actividad esta semana,
pero sí, sí en algún momento te voy a hacer examen de este tema en un futuro más adelante. Es todo por mi parte. Fue un placer poderlos atender a través de esta clase. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un favor más. Si quieres participación en esta clase, en esta sesión, voy a dejarla la plataforma de YouTube. Voy a dejar los comentarios abiertos. Voy a buscar hacerlo para que tú puedas poner tu asistencia a esta sesión. Bueno, por mi parte es todo. Que tengas excelente día. Hasta luego.